Señor les bendiga, Señor les guarde. Damos gracias en esta mañana cuando nos podemos congregar para alabar a nuestro Dios y para ponernos en rendición, como diría el apóstol Pablo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentarnos ante Dios para que Dios pueda hacer de nosotros un siervo donde podamos servirle al Señor con toda nuestra fuerza, porque eso es lo que queremos, servirle al Señor. Eso es lo más importante, que usted pueda rendirse para que Dios pueda hacer de usted un vaso nuevo, donde Él se pueda derramar en nosotros. Así que damos gracias al Señor por su presencia, por su amor. Dios se manifiesta en medio nuestro. Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que está dispuesto a oír nuestras peticiones, nuestras necesidades, pero también tenemos que rendirle nuestras vidas. Es importante que usted le rinda su vida al Señor. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Tenemos que humillarnos. El que se humilla, Dios lo ensalza. Pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Entonces no queremos ser humillados, sino que queremos que Dios nos levante a un nivel más alto que el que estamos viviendo. Estamos esperando la venida del Señor y venimos con un corazón ardiente por recibir la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted recibe a Jesucristo. Y que tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿Y dónde se recibe la palabra de Dios? En el corazón. Porque en el corazón es que emana la vida. De ahí sale todo. De ahí sale la vida, pero también salen los malos pensamientos. Por eso es que la Biblia habla de un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido atesora vida, pero un corazón que no se ha arrepentido atesora muerte. Así que tenemos que ponernos en las manos del Señor. Nuestra vida tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser transformada. Esto mortal, dijo el apóstol Pablo, tiene que ser vestido de inmortalidad. Y esto corrupto tiene que ser vestido de incorrupción. ¿Y cómo lo logramos? A través de un nuevo nacimiento. Tenemos que dejar que la vieja vida muera para que nazca la nueva. Esa es la manera. Yo tengo aquí unas citas de las cuales quiero leer. Quiero leer Romanos 11, comenzando desde el verso 17. Y lo quiero leer en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea Dios usando mis labios, usando mi corazón y usando todo mi ser. Así es como Dios fluye a través de nosotros cuando nosotros nos logramos rendir. Tenemos que rendirnos. Es hora de que Dios sea el que haga la obra. No es el hombre haciendo la obra. No es la iglesia, sino Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 11, verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, cuando nos ponemos en la lid, Señor, y queremos ser instrumento en tus manos para predicar este evangelio glorioso, para que, así como leímos el texto, también podamos dar el contexto, pero todo sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea Dios hablando a través de mí, Señor. No queremos escuchar al hombre, ya estamos cansados de escuchar al hombre. El hombre habla mucho, pero el hombre confunde.
pero queremos que Dios se oiga y tenemos que rendirnos a su Espíritu Santo. Esa es la promesa del creyente, que tú enviarías el Espíritu Santo para llevarnos a la verdad. Así dice la palabra, más el Consolador, el cual Dios enviará en mi nombre, es el Espíritu Santo. Ese es el Consolador, el que consuela nuestras almas en este mundo pecaminoso y tan lleno de maldad. Pero estamos en las manos del Señor, confiando que Dios está vivo. ¿Y por qué sabemos que está vivo? Porque arde en nuestros corazones y nos aparta del pecado. Dios nos bendiga en esta mañana, que el Espíritu Santo pueda vivificar la fe de los creyentes, que podamos ser vivificados por este poder que está oculto del mundo, pero que está en medio nuestro, porque lo creemos por fe, porque la fe es una certeza de lo que no se ve, pero se espera. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Siempre que hablamos de la palabra, tenemos que hablar de fe, porque la fe es una certeza. Para usted creer esta palabra, tiene que tener fe, porque la fe es la que mueve al creyente, es la que sostiene. Por eso es que el apóstol Pablo habla tocante a esto. Habla de que por fe andamos y no por vista. Si usted ve, ya usted no tiene fe. Pero lo que usted no ve con estos ojos naturales, usted lo puede ver con los ojos espirituales. Entonces, los ojos, cuando usted se rinde a Dios, usted puede ver más allá que lo que ve cualquier creyente. Las iglesias están llenas de creyentes, pero muchos creyentes no conocen el verdadero propósito de Dios. Dios tiene un propósito y a veces la iglesia tiene otro propósito. A veces hay pastores que tienen otro propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Preparar un pueblo apercibido, una iglesia, una novia que se prepare para ser levantada. Porque eso es lo que estamos esperando, el levantamiento de la novia. Y Dios está lidiando ahorita con los gentiles. Aquí en esta lectura que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo habla, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, usted pudiera buscar en el diccionario la palabra desgajada. Bueno, usted pudiera ver eso que es arrancada, quitada. E Israel tuvo la oportunidad de serle fiel al Señor y no lo logró. Claro, usted dirá, eso era un propósito de Dios. Ellos fueron endurecidos para que la salvación llegara a los gentiles. Recuerden que Dios lidia con los gentiles, con los judíos, perdón, con los judíos como nación, pero con los gentiles lidia individualmente. Ellos tuvieron su oportunidad, pero la rechazaron. Cuando ellos crucificaron al Señor, ellos dijeron, la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo dijeron ellos. Ellos no sabían que estaban hablando su sentencia, estaban anunciando su sentencia. Aún Pilato había escrito en latín unas letras que decían INRI, que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ellos dijeron que no escribiera eso, sino que dijera, él dice que es el rey de los judíos. Ellos fueron cegados, pero ellos fueron cegados con un propósito. Israel fue cegado para que la bendición llegara a los gentiles. Y por eso usted ve en Gálatas 2:7 que dice que como así como a Pedro le fue entregado el mensaje para la circuncisión, también el apóstol Pablo dice, a mí me fue entregado el mensaje para predicarles
a la incircuncisión. Ahora, la circuncisión eran los gentiles. Podemos leer Gálatas para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Gálatas 2:7. Usted lo puede ver en Gálatas 2:7. Dice así la palabra. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la incircuncisión. Ahora, ellos nos consideraban a nosotros incircuncisos, los gentiles. Y el mismo Señor había dicho en Mateo 10:5, por camino de gentiles no vayáis. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios tenía un plan. Dios primero lidió con los judíos, estuvo lidiando, estuvo llamando al pueblo, estuvo predicando este evangelio y escogió 12 apóstoles y los comisionó y los envió a predicar este evangelio con señales y maravillas, a sanar a los enfermos. Pero Dios tiene un propósito. El propósito es que uno presente este evangelio. Esta palabra tiene vida. Esta Biblia no es un libro común y corriente. En esta Biblia está escrita toda la verdad, todo lo que sucedió. Y esta Biblia es profética. Y esta Biblia es el libro más perfecto porque es inspirado por el Espíritu Santo. Usted lee cualquier libro y puede estar equivocado y a veces se contradice, pero la Biblia no se contradice. Usted ha escuchado gente que dice a veces, no, que la Biblia se contradice porque hay que subir a un nivel más alto. Hay que tener el Espíritu Santo para poder entender este libro, esta palabra, porque esta es la palabra de Dios. Y esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros no somos teólogos. Mire, la teología es la ciencia que estudia a Dios, pero usted no puede estudiar a Dios con una mente carnal. Se necesita una mente espiritual. Hay gente que estudia la Biblia con una mente carnal. Pedro nos habla en 2 de Pedro 1. Nos habla de tener fe, virtud, ciencia. ¿Y qué es la ciencia? El conocimiento. Pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? ¿De qué ciencia estamos hablando? De la ciencia de Dios. Porque hay la ciencia de Dios. Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:19 que Dios desechó la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es necedad para con Dios. Cuando usted cree que sabe mucho, usted se hace un necio. Y eso es necedad. Pero cuando nosotros nos logramos rendir al Espíritu Santo, cuando nosotros logramos rendir nuestro conocimiento humano y podemos entrar en la gloria de la Shekinah, podemos entrar en la gloria de Dios y que el Espíritu Santo pueda hacer sombra sobre usted, usted va a ver las cosas diferentes. Porque la gente está creyendo en las iglesias que lo importante es que usted llegue y se siente en una silla y se vaya y siga siendo la misma persona. No, el evangelio produce un cambio. El apóstol Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Usted tiene que presentarse en sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Vivir para Dios. Hay que morir para el mundo. Y Dios viene dándonos más luz cada día, no más revelación. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Biblia. Ese es el material que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra edificación, para nuestro levantamiento, nuestro rapto. Está en la palabra. Pero necesita ser revelada. Y Dios siempre envía un profeta. La Biblia dice, porque no hará nada el Señor Jehová, Amós 3:7, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero usted ve que hay muchos charlatanes diciendo que son profetas. Usted
prende el internet, TikTok, Facebook, y hay tantos charlatanes, pero el verdadero profeta va a la palabra, va a la palabra. Tampoco creemos mucho en la teología, porque la teología estudia a Dios y no podemos estudiar a Dios. Lo que tenemos es que hacerle, creerle. Cuando usted le cree a Dios. ¿Y cómo le cree usted a Dios? Cuando usted cree su palabra. Esa es la manera de creer en Dios. Si usted cree en Dios, usted cree su palabra. Y su palabra fue escrita. Y la Biblia dice que está cerca. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde la puso Dios? En el corazón. Esto lo puede leer también usted en Romanos. En Romanos está cerquita. Dios puso la palabra en el corazón del creyente. Y la gente la anda buscando por ahí a ver si la consigue. No, la palabra está en el corazón. Y también está en tu boca. La palabra que predicamos. Está allí. Está muy lejos. Que tú no lo puedes entender, bueno, eso es otra cosa. Pero la palabra está allí. Cerquita. En el corazón del creyente. Lo que tenemos es que avanzar. Usted lo puede leer en Romanos 10. La Biblia dice en Romanos 10, 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra está cerca. Y eso es lo que estamos leyendo. Yo estoy diciendo estas cositas porque a veces uno está hablando y la gente no está entendiendo lo que uno está diciendo. Dios lidió primero con el pueblo de Israel, pero ellos desobedecieron. Ni siquiera pudieron, estaban esperando el Mesías y cuando él llegó, lo desecharon, pero era porque sus ojos estaban cegados. Ellos se le había cegado su vista espiritual. Y David dice en Romanos 11:9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y retribución, y se han oscurecido sus ojos para que no vean. Sus ojos fueron oscurecidos para que ellos no vieran, porque Dios tenía un propósito. El evangelio tenía que volver a los gentiles. Pablo dice que él era apóstol a los gentiles. Ahí mismo en Romanos 11 dice, 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Quién nos trajo el evangelio a nosotros? Los gentiles. Y una vez escuché un pastor diciendo que él no creía mucho lo que decía Pablo, que él creía lo que decía Jesús, como si Pablo y Jesús estuvieran separados. Pablo era un hombre comisionado por Dios. Él era un perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo de la tribu de Benjamín. Y él estaba persiguiendo a los creyentes, a los que profesaban creer en Jesucristo. Pero como él estaba en contra de eso, aún no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso. Pero él dice que iba camino a Damasco, persiguiendo a los que creían en Jesús. Pero de repente vio una luz más fuerte que el sol al mediodía, y él cayó del caballo y sus ojos fueron oscurecidos, le cayeron como escamas. ¿Ves? Y en medio de toda esa escena, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Dios le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces nosotros creemos, a veces estamos persiguiendo a alguien y estamos persiguiendo al Señor. El diablo los ciega. Cuando tú persigues a una persona que tiene el Espíritu Santo, tú estás persiguiendo a Dios. Pero Pablo rectificó, porque para Pablo había un trabajo. Él tenía un trabajo que hacer. ¿Y cuál era el trabajo del apóstol Pablo?
predicarle a los gentiles. Tenía que traer el evangelio de la fe de los apóstoles a la fe de los gentiles. Los gentiles tenían que recibir este evangelio. Hay gente que junta todo eso. Mire, el judío ahorita está cegado. Él está esperando que vengan sus profetas a predicarle, para ellos despertar. Aunque la Biblia solamente habla de 144,000, 12 tribus de Israel. En Apocalipsis 7 dice que tienen que ser sellados. Tienen que ser sellados con el Espíritu Santo. Así como tú tienes que ser sellado, los gentiles también somos sellados. Dios ahorita está lidiando con gentiles. Y yo te voy a leer otra cita para que tú veas, porque recuerde que Israel no era iglesia. Israel era un pueblo que salió de Egipto. Y todavía no se llamaba Israel. Recuerden que después que Jacob venció al ángel, ahí fue que se le fue dado el nombre de Israel. Él se llamaba Jacob. Jacob quiere decir suplantador. Pero cuando él recibe al ángel y lucha con el ángel y lo vence, porque nosotros cantamos un corito que se llama Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel y lo venció. Le dijo, no te dejaré ir si no me bendice. Y el ángel lo bendijo y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel. Jacob era un suplantador, pero Israel quiere decir príncipe con Dios. Él dejó de ser un suplantador para convertirse en un príncipe con Dios. Y así somos nosotros. Cuando estamos en el mundo somos unos suplantadores, unos mentirosos. Hacemos tantas cosas, pero cuando llegamos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Nos convertimos en príncipe con Dios. Comenzamos a vivir la nueva vida de la cual habla la Biblia. No es que te metas en una iglesia. No es que estés calentando asiento en una iglesia. No, no es eso, hermano. Es que hay que despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Hay que matarla. Hay que matarla. Por eso que el apóstol Pablo dice, cada día muero, hasta que Dios se manifieste. Dios quiere verse en ti. ¿Con qué propósito envió Dios el Espíritu Santo? Para que la gente lo use como lo usa. No, el Espíritu Santo es Dios viviendo en usted. Y eso tiene que producir santidad. Pero hay un proceso. Y pudiéramos hablar de esto en otro tema, en otro mensaje. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. El apóstol habla en los Romanos, tocando estas cosas. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también santificó. Y a los que santificó, también glorificó. Entonces es un proceso. Porque nosotros tenemos que ser limpios. Pasar por el proceso de justificación. El bautismo en agua. Algunos preguntan, ¿el bautismo en agua me salva? Bueno, es un requisito bíblico. Ahora, el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne, dice el apóstol Pedro. Pero estás mostrando de que has creído. Cuando tú te bautizas en agua, tú estás mostrando que tú has creído. Pero comienza el proceso. Comienza el proceso. El bautismo tipifica limpieza, lavado. Pero una persona, yo puedo bañarme hoy y al ratico estoy sucio. Tengo que estarme lavando todos los días. Hay gente que no se lava las manos para comer, porque come con las manos sucias.
Eso trae muchas bacterias. Las bacterias, mira, todo lo que tú tocas tiene bacterias. El aire que respiramos tiene bacterias. Entonces tenemos que siempre estarnos limpiando. Yo lavé esta camisa el miércoles, me la puse, ya tengo que volver a lavar, porque se ensucia. Y el creyente, el diablo lo ensucia todos los días. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Lavarse, limpiarse. El Señor le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. La palabra nos limpia. Por eso es que el apóstol Pablo dice a los hebreos, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la que limpia es la palabra, la predicación. La predicación es la que produce una limpieza en nuestras vidas. La palabra limpia. ¿Cómo podrá el joven vivir una vida santa? Viviendo de acuerdo con su palabra. No viviendo de acuerdo con la iglesia. Mire, en las iglesias hay mucha falsa doctrina. Las iglesias están llenas de falsa doctrina porque hay muchos profetas. Profetas que se hacen profetas. Yo creo en los profetas, pero la iglesia está invadida de falsos profetas. Pero hay profetas verdaderos. Hay profetas verdaderos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pablo era un apóstol y profeta, enviado a los gentiles con un mensaje, que es lo que estamos hablando, un mensaje que él traía desde de los judíos a los gentiles. Pedro le fue encomendada la predicación del evangelio a los judíos, aunque él abrió la puerta a los gentiles. Él tenía la llave y abrió la puerta. Pero a Pablo le tocó predicarle a los gentiles, porque él dijo, ya que ustedes rehúsan en creer la palabra, nos volvemos a los gentiles. Lo tengo por aquí. Usted lo puede leer usted en Hechos 13:46. Vamos a leerlo para que usted vea lo que dijo aquí el apóstol Pablo. 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, habiendo hablado con denuedo, dijo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles, nos vamos a los gentiles. Vamos a predicar a los gentiles porque los judíos desecharon el evangelio. No aceptaron la palabra. No aceptaron al Señor y tampoco aceptaron el mensaje de Pablo. Pablo les predicó, pero llegó el momento en que tenía que irse a los gentiles y comenzó a trabajar. Recuerden que la iglesia, Israel no se llamaba iglesia, Israel era una nación que salió de una nación y se le dio el nombre cuando a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel, pero era una nación divagando en el desierto. Y después había muchos pueblos en ese entonces. Estaba el amorreo, el heveo, el jebuseo, el eteo, todos esos pueblos. Eran unos pueblos idólatras, paganos. Y trataban de hacerle tropiezo al pueblo de Israel. ¿Para dónde iba Israel? A una tierra prometida. Salía de Egipto. Pasaba por un desierto. Y aunque salieron 2 millones de Egipto, a la tierra prometida solamente llegaron 2 de la vieja generación, porque la vieja generación se murió en el desierto. Entraron 2 de la vieja generación y de los que habían nacido de la nueva generación. El resto fue destruido en el desierto. ¿Por qué fueron destruidos? Porque eran incircuncisos, no creían. Dios se manifestó con poder. Cruzaron el mar. Iba la columna de fuego delante de ellos. Tenían la serpiente herida,
que si alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente en el asta de bronce, recibían sanidad. Ahora, pudiéramos hablar qué tipifica esa serpiente antigua, esa serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, porque cuando ellos la miraban recibían sanidad. Y la Biblia dice en Juan que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pudiéramos hablar de eso, pero no voy a hablar ahorita porque no es mi tema, pero pudiéramos hablar de eso. ¿Qué tipifica esa serpiente? Sabemos que el diablo tipifica la serpiente, pero esa serpiente que está hablando la Biblia ahí era otro tipo de serpiente, porque era una serpiente de bronce. Y bronce quiere decir justicia. Y la serpiente de bronce quiere decir justicia, pecado juzgado. El bronce es justicia. Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia, Dios llamó a un profeta que se llamaba Elías, y Elías cerró los cielos y se veían como bronce. ¿Qué quiere decir eso? Cerrado como bronce, juicio que estaba cayendo. Y empezaron a morirse los animales, todo comenzó a morirse. Pudiéramos hablar de eso, hermano, pero como me estoy saliendo del tema, pero lo que quiero decirle es que Dios tiene propósitos. El Antiguo Testamento era una sombra. Hebreos 10:1. El Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. Ellos se estaban escribiendo en la ley lo que el Señor iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús, Jesús lo cumplió en el Nuevo Testamento, porque era una sombra de los bienes venideros. ¿Cómo dice Hebreo? ¿Cómo dice Hebreo allí? Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino era una sombra. Y cuando usted tiene la sombra, más o menos ya sabe cómo es. Por ejemplo, si un animal se pone y se refleja en una luz, él va a reflejar su figura. Y yo me voy a dar cuenta qué tipo de animal es. Si tiene 4 patas, yo voy a decir es un animal de 4 patas. Pero si se para una persona donde está una sombra, va a ser diferente a la de un animal. Entonces, la sombra refleja algo, muestra. Y Dios estaba mostrando su poder en el Antiguo Testamento. Dios estaba mostrando su poder que se manifestó en Jesucristo. Jesucristo era Dios hecho carne, así lo dice la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El gran Jehová de los ejércitos era el mismo Jesucristo. Esto es uno de los misterios revelados en la Biblia. Que Jesucristo vino a cumplir todo lo que la sombra decía, la ley. La ley hablaba de la venida del Mesías. Pero cuando llegó, los judíos no lo entendieron. Y lo rechazaron, lo crucificaron, y después les vino lo que les vino a ellos. Se levantaron esos dictadores como Hitler, Stalin, y Israel ha pasado por distintas pruebas. Ahorita Israel está confiando en su ejército. En su ejército. Pero no está confiando en Dios. Pero llegará el día que ellos van a tener que confiar en Dios. Y ahorita están confiando en su poderío militar. Pero les viene su hora. Ellos van a ser cercados por los gentiles. Entonces van a tener que aprender a confiar en Dios. El mundo los va a perseguir, los va a acercar. Pero ellos tendrán que confiar en el Señor. Pero cuando el diablo venga contra ellos, ahora yo he visto
predicadores que a veces esto lo politizan, lo ponen como una cosa política. No, 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 esto es un cumplimiento de la Biblia. Israel tiene que ser cercada por los gentiles. Y ellos aprenderán a confiar en Dios. Y Dios le va a enviar 2 profetas. Eso lo puedes leer en Apocalipsis 11. Los 2 olivos. Usted lo puede leer, podemos leerlo para que ustedes vean que no es un invento mío, porque a veces creen que yo también estoy inventando como inventan los demás. Dice la Biblia en Apocalipsis 11:3, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Se saca la cuenta de 1260 días. Son 3 años y medio. Creo que 42 semanas. Y 42 meses, perdón. Y 1260 días. 3 años y medio ellos van a estar profetizando. Vestido de silicio. Y estos testigos son los 2 olivos. Los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vienen ellos 2. Ahora, ¿quiénes son estos 2 profetas, estos 2 olivos? La Biblia sigue diciendo en el verso 5, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin que no llueven los días de su profecía. ¿Quién cerró los cielos en el Antiguo Testamento? ¿Lo cerró? ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Cuando aquella mujer perversa los perseguía, aquella Jezabel. Mire, la mujer tiene que tener mucho cuidado, hermano. Mire, estamos viviendo en la edad de la mujer. Mire, ¿sabe qué está peligroso ahorita eso que le dieron a la mujer igualdad con el hombre? Porque ella como que se lo creyó. El diablo se lo dijo y ella se lo está creyendo, que ella es igual al hombre. Pero no es igual. La mujer nunca será igual al hombre. Mire, y usted ve una pelea de mujeres y eso da miedo, hermano. Yo he visto hombres peleando, pero ver mujeres peleando es peor. Mire, y esas insultan horribles. Mire, a mí me han insultado, en menos de un mes me insultaron 3 mujeres. ¿Y por qué me insultaron? Por nada, por nada. Pero ellas se están creyendo lo que el diablo les dijo. Y ahora han tomado el control. Y como las leyes las están amparando. Y eso no es una ley aquí en este país, es una ley mundial. La mujer ahorita, usted no la puede tocar. Claro, nosotros creemos que el hombre un hombre nunca debe golpear a una mujer. Nosotros sabemos eso, ni con el pétalo de una rosa. Pero ellas se están creyendo el temita de la igualdad. Y estamos viviendo en la edad de la mujer. Y el Señor relaciona la iglesia con una mujer. Y así como usted ve comportándose la mujer en el mundo, así se están comportando las iglesias, como la mujer del mundo. Ahora la mujer dice que ella es igual que Dios, que ella tiene la preeminencia. Usted habla con un creyente y le pregunta, ¿usted cree la palabra? Y le dicen, yo tengo mi iglesia, yo creo en mi iglesia. Ahorita lo que importa es la iglesia donde se congrega. Yo tengo la mejor iglesia. Yo tengo el mejor pastor. Nosotros somos la mejor gente. En mi iglesia asiste el alcalde, como si eso fuera el asunto. Y el Espíritu Santo. Pero ya la Biblia profetizaba eso. Si usted lee la Biblia habla de 7 edades de la iglesia, 7 tiempos. Existió la iglesia de Éfeso. Está en Apocalipsis 2. Éfeso. No voy a hablar de eso, pero algún día podemos tocar ese tema. Después vino Esmirna.
Después vino Pérgamo. Después vino Tiatira. Después vino Saldi. Después Filadelfia. Y ahora estamos en la edad de la Odisea, que es la última edad. Y yo le voy a leer algo a usted que dice aquí la Biblia. Aquí está Dios hablándole al mensajero de esa edad. Mire cómo dice, Apocalipsis 13:14. Escribe al ángel de la iglesia. Aquí le mandan un mensaje al ángel de la iglesia. En la Odisea. ¿Quién lo envía? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Este es Jesús. Jesús le está enviando un mensaje al mensajero, firmado con su nombre. Ustedes saben que Dios se llamó de muchas maneras. Aquí dice que Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y mire lo que dice en el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. No es, el creyente ahorita ni es mundano ni es cristiano, ni es frío ni es caliente. Entonces, ¿qué es lo que es? La Biblia dice, pero por cuanto eres tibio. Un tibio es una persona que está intermedio. Ni no cree ni cree. Cree algunas cosas y otras no. Y a veces se avergüenza del evangelio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto lo está diciendo el Señor. Te vomitaré de mi boca. ¿En qué se convierte el cristiano tibio? En un vómito. Y vuelve el perro al vómito. Y el cerdo al chiquero. Ahí es donde vuelve. Y le sigue diciendo en el verso 17, porque tú dices, ¿quién dice así? La iglesia. Ella dice, yo soy rico, sí, tiene mucha riqueza, eso es verdad. La iglesia está llena de billetes. Mire, eso se mueve, el dinero se mueve en las iglesias como monte. Hace días, años atrás, escuché que mataron a un pastor brasileño. Cargaba un maletín, creo que era con $24,000. Quizás menos, no recuerdo la cantidad, pero yo sé que era un maletín full. Entonces eran $20,000, $15,000. O 10,000, no recuerdo. Me perdonan porque no recuerdo, pero vi la noticia. Lo mataron. Un maletín lleno de dólares. Porque la iglesia tiene mucho dinero. Y ahorita se está comercializando con el creyente. Ahora, yo no estoy diciendo que uno no debe ayudar a la iglesia donde se congrega y que no debe pagar sus ofrendas. Eso es bíblico. La Biblia habla de pagar sus diezmos, pagar sus ofrendas, sus primicias. Y eso sostiene a la iglesia. Pero yo lo que estoy hablando es no convertir la iglesia en un comercio. Cuando el Señor llegó en el templo de Jerusalén, consiguió que la iglesia la habían convertido en un comercio. Él había establecido que cuando un pecador tenía que presentar su cordero ante el sacerdote para su purificación, y mataban el cordero y la sangre chispeaba sobre el creyente y el creyente quedaba limpio de su pecado. Eso estaba correcto, pero entonces tenían un negocio vendiendo los corderos afuera. ¿Sí? Habían convertido una cosa santa en un libertinaje. Entonces ya la gente no traía el cordero, sino que lo tenían vendiendo en la iglesia. Había una venta de corderos por eso. Y entonces si llegaba un extranjero que no traía monedas de local, entonces se las cambiaban. Había hasta cambistas en la mesa. Vendían palomas. Habían hecho un negocio con lo que Dios había establecido. Y Dios volcó las mesas, tumbó las palomas, tumbó las monedas y corrió la gente. Hizo un azote y sacó la gente del templo. No era que estaba malo presentar el cordero, sino que lo tenían como un negocio. El problema es el negocio.
Yo no estoy diciendo que los cristianos no tienen que traer su ofrenda, no, eso hay que hacerlo. Los reyes magos cuando se presentaron al Señor traían oro, mirra, canela, todo, traían su presente. Pero ese es otro tema. Entonces, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado. Así le responde el Señor. Ellos dicen que son ricos y que no necesitan nada. Ya no necesitan el Espíritu Santo. Ya la gente le da vergüenza decir que tiene el Espíritu Santo. A unos le da vergüenza y a otros agarran por bochinche para ridiculizar a la gente y que el Espíritu Santo. Hace tiempo me contó uno por allá que en un culto una mujer que se le y que tenía el Espíritu Santo moldeó a otra. Hermano, ¿qué es eso? Hace años por aquí se hicieron unos cultos. De años, allá en la esquina de mi casa hicieron unos cultos. Y comenzaron ese culto como a las 7 de la noche. Y desde las 7 comenzaron, recibe, recibe, recibe. Y la gente ahí, por ahí como a las 11, comenzaron, fuera, fuera. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Lo va a recibir o fuera? Se le había metido un demonio a uno. ¿Por qué? Porque no tienen las cosas en orden, hermano. Esos desórdenes no son de Dios. Yo creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo en hablar en lengua. Yo creo en el gozo que da el Espíritu Santo. Yo creo en danzar. Pero todo tiene que hacerse decentemente y en orden, así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ¿hablas en lengua? Yo hablo más lengua que ustedes juntos. Pero cuando voy a la iglesia, quiero hablar 2 palabras con entendimiento. Usted lo puede leer en los Corintios, si quiere se lo leo. Está en Primera de Corintios 15, lo podemos leer también. Me he salido del tema, pero es porque digo una cosa y después tengo que confirmar con otra. ¿Ve usted? Yo no estoy de acuerdo en ese desorden que hay en las iglesias, pero yo creo en esto. El apóstol Pablo dice en 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y en el verso 20 dice, hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Nosotros somos niños en la malicia, pero en el modo de pensar sabemos lo que estamos diciendo. No llega a una iglesia y eso es Estos días escuché un pastor hablando que el café era malo, que el café para allá, que el creyente no debía tomar café. ¿Qué es eso, hermano? ¿De dónde saca él eso? Mientras tanto, las mujeres en las iglesias se pintan la boca, andan en minifalda, en trajes escotados, pelo mocho, y no dicen nada. Que eso sí lo dice la palabra. Eso sí lo dice la palabra. Que las cristianas tienen que vestirse con pudor y modestia. Tiene que vestirse como santa. ¿Cómo es posible que en la iglesia hay gente con licra? Y que el pastor no diga nada. El pastor lo que está diciendo es que no tomen café. Y la mujer vestida en licra, con el pelo corto, cuando la Biblia dice que el cabello de la mujer es el velo. Hay otras que se ponen velo. El velo de la mujer es el cabello. Entonces, pierden tiempo diciendo que no tomen café. Mire, Satanás entreteniéndolos ahí. De que no tomen café. ¿Dónde dice la Biblia que no se tome café? No, la Biblia dice que la mujer que se corta el cabello deshonra a su marido. Aquí lo tenemos. Y que, si quiere lo leemos. Está en la Biblia. Es otro tema, pero está en la Biblia.
Aquí habla del atavio de las mujeres. Once, 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Los hombres que andan con el pelo largo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Yo le dije al principio, el apóstol que Dios envió para predicar a los gentiles. Por allá dijo un pastor que no le hacía caso a Pablo. El Señor reprende al diablo porque Pablo es un apóstol enviado por el Señor Jesucristo, una autoridad en Cristo. Cuando yo rechazo a Pablo, rechazo a Cristo. Cuando aquella gente rechazó a Juan el Bautista y le cortaron la cabeza, también rechazaron a Cristo. Cuando usted rechaza a un profeta de Dios, usted rechaza a Dios. El que rechazó a Juan el Bautista, rechazó a Dios también. El que rechazó a Noé, rechazó a Dios. El que rechazó a Moisés, rechazó a Dios. Entonces usted rechaza al profeta que Dios envía y usted es de Dios. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo aquí dice, en el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Y la mujer se quiere cortar el cabello y ponerse un trapo. No, no es el trapo, es el cabello. No confundan la cosa. En la iglesia donde se ponen trapo. Con todo eso, dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Ni la iglesia. Si usted quiere pelear, pelee solo. Nosotros no vamos a pelear con usted, pero se lo vamos a decir. Nosotros vamos a decir la verdad, lo que dice la Biblia. Esto no lo dicen, pero se ponen a decir que no tomen café. ¿Entienden? Fíjense cómo la gente está cambiando el programa de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios es santidad. Dios nos llamará todo el tiempo. Estamos en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Estamos ahí todavía. Vuelvo otra vez allá a la palabra aquí en Apocalipsis 3:20. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. No ese oro que sacan en las minas de ¿cómo se llaman esas minas que están allá en Guayana? Guyana. No, ese oro es corrompido, hermano. El verdadero oro es el que nos va a dar Dios. Y que sea rico, porque esa es la verdadera riqueza. El oro de Dios. Dios nos tiene una corona a cada uno. Vestiduras blancas para vestirte. Vestidura blanca es santidad. Es santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una persona en la calle, si anda desnudo, tiene que ser un demente. Tantos locos que hay en la calle desnudos. Ahora hay una invasión de gente desnuda en la calle. Dicen que soltaron los manicomios, abrieron la puerta para que se salían todos esos locos y andan desnudos en la calle. ¿Pero por qué andan así? Porque perdieron su facultad mental. Y la iglesia ha perdido su facultad mental. Anda desnuda. ¿Y cómo es eso que anda desnuda? Bueno, no tiene el Espíritu Santo porque la vestidura del creyente es el Espíritu Santo. Y la iglesia ya no tiene el Espíritu Santo y anda loqueando. Perdió el rumbo. Y entonces el Señor le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Cuál es el colirio? La palabra, hermano. Es una gotica de colirio. El colirio refresca su vista.
Yo antes usaba mucho colirio, pero ese es el colirio hecho por el hombre, pero el colirio que habla aquí es el colirio que da Dios, el colirio de la palabra. Y eso le refresca a usted la vista y puede ver bien la palabra. Porque el problema es que la gente no está viendo el plan de Dios. La gente está creyendo que usted llega a la iglesia es para que Dios le dé un buen trabajo, le dé una buena mujer, le dé una buena ropa. Ese no es el propósito de Dios. Eso se lo puede dar Dios también. Eso son añadiduras. Pero el propósito de Dios es que usted se prepare para irse en un rapto. Ese es el propósito de Dios. Y Dios ahora está lidiando con los gentiles. Y al terminar de lidiar con los gentiles, entonces vuelve a los judíos. Los judíos. Los judíos van a ser llamados. Usted dice, ¿y de dónde saca usted eso, hermano Danilo? Aquí está en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 usted lo lee. Y aquí usted lee en el verso 4, que es lo que vienen a hacer estos dos olivos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de Israel. Aquí no hay gentiles. Y aquí vuelve el evangelio a los judíos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Y qué es el sello? El sello es el Espíritu Santo. Ellos van a ser sellados con el mismo Espíritu Santo que recibimos los gentiles. Cuando el evangelio, y ahí es donde ellos se van a dar cuenta que al que crucificaron, cuando crucificaron al Mesías, cuando crucificaron a Jesucristo, habían crucificado a su Mesías y ellos van a despertar. Y pudiéramos hablar de eso, pero eso será en otro punto. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ya vamos a despedir esta transmisión. Espero que los hermanos que nos han escuchado, los amigos, espero que esto haya sido de bendición para su vida y que no sea para contiendas, porque yo no estoy aquí para contender, yo estoy aquí para trabajar para el Señor. Yo estoy haciendo la obra y que sea Dios vivificando este mensaje en sus corazones. El Señor les bendiga.